El antecedente de este colectivo nació a partir fuimos convocados por Juliana Feisler, de La Máquina de Teatro, y nuestro primer encuentro fue en Mérida, en un festival organizado por La Rendija, donde presentamos que obtuvimos como resultado un performance enorme que se llamó Zapata, Muerte sin Fin. En este proyecto nos reunimos Mérida, Ciudad de México, Tamaulipas, que venía representando Sandra Muñoz y su compañía, Colima, un bailarín con Rafael Hernández, y Guadalajara. Cuando presentamos este proyecto, una de las características del proyecto justamente fue hablar sobre la imagen de Zapata como héroe y sobre la idea de tierra y libertad, la actualidad del mismo, la crítica del mismo y si realmente se ejerce como tal. Todo esto empezó a partir como un documento, puede llamarse escénico, pero también a partir de testimonios y las preguntas, ejes que reactivaron este proyecto fue ¿qué concebimos como tierra actualmente? ¿De qué tierra estamos hablando cuando hablamos de tierra? ¿Y qué imagen tenemos del héroe? Y si es posible reactivar la imagen de héroe en estos momentos. A partir de ahí se hizo una serie de… Cada estado realizó un acto performático o un performance y fue presentado ante el espectador. Otra de las características, de este proyecto es justamente reactivar la relación con el espectador. O sea, no solamente que sea alguien que esté observando,
que bueno, que además es algo que se viene hablando, sino que en qué medida el espectador también puede reflexionar conjuntamente con nosotros. Este laboratorio de Res Pública es eso, una reflexión permanente. Después de presentarnos en Mérida, tuvimos un encuentro en el 2015 en la Ciudad de México a principios de enero, y ahí volvimos a replantear el espectáculo de Zapata, Muerte sin Fin, o el performance, y nos presentamos en el Museo del Chopo. Ahí se sumó el estado de Oaxaca, y descubrimos dentro de este mismo performance que se fueron sumando actividades, que otra de las cosas que busca Res Pública es precisamente el convivio, el acto artístico o creativo como un convivio, y darle en su justo valor a pasar el tiempo, a lo cotidiano. Los futuros abandonados ya no son grandes proyectos, son proyectos en pequeño que tienen que ver con nuestro quehacer cotidiano, y que en qué medida nosotros como acto, como performance del día a día, realmente lo ponemos en su justo valor y le damos el peso. A partir de ahí, la primera etapa de Zapata, Muerte sin Fin, decide acceder a la segunda etapa, que es la educación, y hacer una revisión de José de Vasconcelos y su proyecto de educación para toda la nación. Esto nos llevó a otro encuentro en el 2017, dentro del 2016, y tuvimos una reunión con jubilados, algunos pertenecientes o conocidos de gente que formaban este colectivo de varios estados, y presentamos a manera como de un acto de insurrección o como un performance dentro de la escuela donde se formaban los maestros. Hicimos un anticongreso y ellos hablaron un poco sobre qué tanto se seguía representando, reactivando, ejerciendo, practicando el proyecto educativo de José Vasconcelos. Hablaron bastante sobre la relación emotiva que ellos establecen, los maestros establecen con los alumnos, y a partir de ahí hicimos un acto de performance en esta escuela donde se forman los normalistas, y bueno, se habló un poco también sobre cómo el sindicato de alguna manera ha boicoteado este proyecto de educación, controlando, minando y de alguna manera apartando a todos los sectores y a todas las secciones. Sobre todo se hizo un performance en Oaxaca, en la muestra estatal de Oaxaca, y se habló con maestros. También como un acto simbólico, lo que dio como resultado es que Res Pública es un ejercicio creativo que tiene que ver sobre todo con actos simbólicos constantes. Entre ellos, bueno, a manera de chismógrafos, se repartieron cada uno de los estados, y en su estado, y en la calle o en las escuelas, se repartió un chismógrafo a cada quien para que hablara un poco sobre la educación en el país, qué perciben como la educación del país, para seguir teniendo constante contacto con, entrecomillaré, espectadores, pues, ¿no? Que lo que busca justamente este colectivo es la participación constante también de ellos a partir de la reactivación nuestra. Pasamos a la tercera etapa, que se hizo el año pasado, siendo 2017 el año más violentado de este país. Se llevó a San Luis Potosí, se mostró, hubo otro acto de performance de parte de Res Pública que se llamó Anarquía y Libertad, basándonos en Flores Magón. En ese momento estaban pasando hubo las 3 desapariciones de los 3 cineastas, y al mismo tiempo se hizo un acto urgente sobre la reactivación de la memoria. O sea, al mismo momento que está sucediendo ese acto, que el mismo colectivo esté realizando actividades para mantener la memoria despierta. O sea, otro de los objetivos de Res Pública es que al instante, que no se quede todo en un acto creativo, sino que pueda ser llevado inmediatamente a lo corporal, en la medida de que es motivado, detonado por actos específicos, ya sean en la calle, en espacios alternativos, en el mismo teatro, donde sea, en museos. Este performance finalmente tuvo como resultado la elaboración de actas que se levantaron con el público asistente al performance. Este
Estas actas también se replicaron aquí en la Ciudad de México, estuvo presente en el Teatro El Milagro, en la Sala José Revueltas de la UNAM y en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Finalmente, podemos pasar a la... Creo que ya me pasé dos, entonces nos vamos hasta la última, directa. Finalmente, las proyecciones de... Para hacer breve, ya se me está yendo. Las proyecciones para futuro del proyecto Respública son pasar la estafeta, o sea, que no sea convocado solamente, en este caso, por Juliana Feiler, sino por todos los estados, cualquier colectivo puede reactivar este proyecto de Respública. Segundo, la recuperación de los procesos olvidados. Esto es, cada quien se puede replicar cualquier actividad que Respública como colectivo general haya hecho, ya sea en la Ciudad de México, en San Luis Potosí, en Oaxaca o en Mérida, pero puede llevarlo a su propio estado y puede o repetirlo, replicarlo o aumentarlo, y se queda guardado como manual. La idea es un poco casi cargar como portafolio y sacar una serie de actos que puedan ser realizados por todos. Tercero es que cada uno va a realizar un manifiesto reivindicativo sobre el mismo proceso de Respública. Cuarto, que cada quien busque su autofinanciamiento en el Estado. Un poco, no estar esperando siempre del Estado, pues, pero sí reactivar entonces, generar algunas actividades que nos lleven un poco a analizar la relación con el Estado. Quinto, una presencia en las muestras estatales. Sexto, un proceso de documentación constante. Estamos también en la creación de una comisión editorial y documental. Digamos que esta presencia que yo vengo representando al colectivo ya sería parte de un documento. Y el compromiso es 16x2. Después de 3 años, buscamos que sean los 32 estados los que se sumen a este proyecto de Respública, y ahorita llevamos 16 estados. La generación de manuales de cada uno de los colectivos y realizar cada uno acciones urgentes inmediatas. Un poco así el resumen. Gracias. Vamos con Alejandro Flores Valencia, de Teatro Línea de Sombra, también de aquí de Ciudad de México, para presentar los laboratorios de transversales. Gracias. Bueno, yo voy a preferir hablarles de las intenciones, de lo que compone este proyecto que pertenece a Teatro Línea de Sombra y que es la continuidad de un diplomado que se creó muy pronto en los 2000, un diplomado que estaba inscrito en las poéticas en torno al teatro del cuerpo, que después devino en tanto otro tipo de conversiones o de procesos tangenciales que se tuvo bien nombrar transversales, ¿no? Es decir, se empezó a pensar esta modalidad del teatro físico, el teatro del cuerpo, con sus otras diálogos con otras disciplinas y con otras maneras de hacer. Esto ocurre en los 2000, es algo que yo no viví, que solamente he recibido de oídas, prácticamente por la compartición de la experiencia, pero entendía, o bueno, supongo que entendía, que había una gran preocupación por el tipo de estéticas, el tipo de arte escénico que se tenía que hacer o que se podía hacer en un entorno como el mexicano. Principios de los 2000 acaba de ser electo un presidente que marcaría la transición en el país, genera quizás opciones o visualizaciones de futuro. También acaban de ocurrir la tragedia de las Torres Gemelas, hay un cambio en el orden mundial, aspectos simbólicos que no obstante llegan hasta las entrañas y a la piel de las personas, y son acontecimientos que quizás no están tan especificados en la exposición de motivos, pero que no obstante podemos intuir que tenían una gran centralidad en torno a resolver la pregunta de qué hacer, y qué hacer desde el puro arte y desde la propia práctica. Entonces,
de lo que se trata ahorita, o lo que me interesa, es hablarles de una historia, que es esta, o más bien plantearlo a nivel histórico, más que contarles una historia, porque se empezó a organizar estas personas, digo estas personas que son en realidad quienes crearon la compañía de Teatro Línea de Sombra, Alicia Laguna, Jorge Vargas, y empiezan a generar una serie de diálogos, charlas, a los que invitan a personas como Rubén Ortiz o Ileana Diegues o Ricardo Díaz, etcétera, entre otros creadores. Y así fue como se crea el primer diplomado de Teatro del Cuerpo. Tiene algunas ediciones, entre 2001 y 2003. Después se recupera hacia el 2006, 2007, 2008 como diplomado de escena contemporánea, y digamos que quedó un poco ahí, no diría que olvidado, porque pues nunca ha sido un olvido, siempre ha sido una de las intenciones de la compañía, cómo desarrollar experiencia y cómo construir una propia pedagogía. Y así nos vamos hasta que ocurre, digo, se siguen creando piezas, cada uno de los participantes va teniendo su propio desarrollo, y así llegamos hasta Ayotzinapa, hasta que ocurre este penoso crimen, y fue otra vez que digamos que la comunidad artística empieza a organizarse. De ahí muchos estuvieron, saben más o menos cómo sucedió, qué ocurrió. Creo que no estoy centrándome en esto, sino en algo que nos pasaba también a nosotros, y que estar en las marchas, estar pensando en si algo realmente ocurriría en el país en 2014 finales, o sea 2015, y después a mediados de 2015 que ocurrió un crimen también en la Ciudad de México, en la colonia Narvarte, nos hizo pensar en esta pregunta que nos habíamos hecho antes en torno a la posibilidad de la aparición del cuerpo y de la desaparición del cuerpo. Curiosamente, en aquel tiempo, en 2014 finales, estuvo acá de visita un filósofo italiano que se llama Franco Berardi Bifo, y parte de las lecturas, más bien parte importante del incentivo para pensar, estuvo un texto de él que presentó acá, que se llama La sublevación, y que justo coincidía con el contexto mexicano. Uno de los aspectos centrales de su crítica al neoliberalismo, porque en realidad el libro se llama Poesía y Finanzas, se centraba en cómo construir un cuerpo colectivo, ¿no? Y no solo cómo construirlo, sino a partir de una desafección generalizada en el mundo, cómo volver a erotizar los cuerpos. Entonces, claro, nosotros salíamos a las marchas, veíamos el ímpetu, veíamos, a pesar de la congoja y a pesar de la rabia, se entendía la potencia que podía tener ese pequeño momento entre octubre de 2014 y quizás marzo de 2015. Fue a partir de ese momento que con Rubén Ortiz, que tiene el colectivo La Comuna, yo que represento al colectivo Telecápita, y también Teatro Línea de Sombra, también formo parte de Teatro Línea de Sombra, pero digamos que la invitación o el trabajo de pensamiento conjunto con sus directores estuvo pensar una nueva vuelta a esta pedagogía que se intentó pensar, porque no que se intentó, que se pensó a principios de siglo. Entonces decidimos armar este diplomado, que se llamó tal cual Diplomado Transversales, y que tenía el subtítulo Representaciones, Teatralidades, y más adelante le añadimos otro que era Y escrituras de lo común. Nosotros, en ese contexto que podemos pensar crudo, lo entendíamos como una aporía, es decir, es como un callejón sin salida. Y yo me acuerdo que pensaba que para entender la aporía, es decir, casi un momento en el que ya no sabes hacia dónde moverte y no se hallan respuestas, recordaba a un filósofo húngaro que se llama György Lukács, que escribe en los 70s un texto, un ensayo, que se llama Significación actual del realismo crítico. En ese texto, que es un libro, y tiene un ensayo central que se llama
Franz Kafka o Thomas Mann, que les digo es en los 70s, su gran pregunta estaba cómo salir del dilema por la vida humana. Estaba presente la amenaza nuclear, el mundo estaba dividido en dos, y todo el tiempo se pensaba en esto, ¿no? De hecho, no es casual que gran parte de la narrativa de ciencia ficción se haya anclado en ese punto. Y era un momento particular en el que lo que estaba en juego era la vida humana, la existencia. Y él lo sintetizaba a partir de obras de dos escritores, como les dije, Franz Kafka y Thomas Mann. Al final del texto, después de una larga disertación, su dilema lo plantea o lo transforma en estos términos. Ve en Franz Kafka una vanguardia artísticamente interesante y ve en Thomas Mann un realismo crítico verdaderamente vital. Él opta por el realismo crítico verdaderamente vital, hace una crítica a Kafka, podemos estar de acuerdo o no con él. Para él le parece que Kafka es muy inmediato, que no logra llegar a trascender y que solamente está como algo muy cercano, y no obstante ve en Thomas Mann una perspectiva, ¿no? Y claro, Lukács era un filósofo marxista, hegeliano, que tenía como ese horizonte del socialismo en la cabeza. Les cuento esto porque para nosotros un poco la pregunta no está solamente en cómo generar algo artísticamente interesante, sino cómo pensar o cuál es la importancia de advertir un realismo o una realidad, o cómo no alejarnos de ella y hacerla verdaderamente crítica, al menos en la intención. Hay una dicotomía desde la cual se procede o se puede proceder, porque les hablé que este contexto lo llamamos aporético, el callejón sin salida, este lugar donde hay un límite, donde no se sabe qué hacer, y quizás una solución sería la aparición entendida como concepto y como lo desarrolla Octavio Paz en un texto que se llama Apariencia desnuda, que es una lectura crítica sobre la obra de Marcel Duchamp. Para él la aparición es el tipo de obra que está basada en el concepto, en la ida y vuelta, en la reflexión, se lleva tiempo, es un proceso. La pieza artística que pone como modelo de Duchamp es El Gran Vidrio, una obra que Duchamp realizó durante 20 años. Entonces, Octavio Paz, en este ensayo sobre Marcel Duchamp, dice o intenta advertir cómo a partir de la reflexión, el proceso, el tiempo, la idea, las categorías y los conceptos, se puede generar un arte que realmente pueda conceptualizarse para socializarse y para trabajar en la realidad. Voy a finalizar. En síntesis, a la hora de realidad y realismo, lo que nos interesa es no omitir lo social y los agentes, sujetos y objetos que están allá afuera e intentar que eso hable en una teatralidad específica. Nos interesa estar en la calle, nos interesa buscar a las personas reales, nos interesa no solamente hacerlos hablar desde un proceso de apropiación, sino de un proceso de desapropiación, es decir, cómo las personas, cómo las realidades distintas, cómo las complejidades y problemáticas amplias de un contexto como el mexicano pueden tener inserción en lo teatral y pueden dialogar para hacer un arte de aparición. Ya, gracias. Muchísimas gracias. Continuamos en Ciudad de México y vamos a escuchar el proyecto de La Barraca que presenta Valentina Mancini. Muchas gracias. Hola. La Barraca es la revista estudiantil del Centro Universitario de Teatro. Surge en el 2015 como un proyecto de la necesidad de tener un espacio fuera de los salones y fuera de los escenarios, en donde la comunidad no institucionalizada y no académica pueda pronunciarse. Entonces,
surge por el esfuerzo de 4 estudiantes en ese momento del Centro Universitario de Teatro, que con mucho esfuerzo lograron tener el apoyo de la institución para hacer la revista, y que tiene 2 funciones. Por una parte, exponer el contenido no escénico que se produce dentro del Centro Universitario de Teatro, y también para abrir un espacio para otras escuelas y otras áreas de exponer el pensamiento y abrir un diálogo interuniversitario, interestatal, etc. El formato de la revista es que cada una tiene un eje temático específico que se elige por el consejo editorial, y de ahí tiene 3 ensayos académicos, semiacadémicos, y una sección de poesía, una sección de narrativa, de dramaturgia, entrevistas y experiencias paralelas o simultáneas al teatro. Entonces, el primer número de la revista es este. Nace en el 2015 en el marco de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y las subsiguientes manifestaciones que se hicieron en la Ciudad de México y en el resto del país. El primer número es sobre manifestaciones en torno a la protesta social y la crisis política. El segundo número es sobre pedagogía teatral, y para este se hizo un encuentro de pedagogía en el Centro Universitario de Teatro. Y el tercero es sobre teatralidad fuera de la escena, la otra antropología teatral. Para este se hizo un seminario de teatralidad. Entonces, la revista tiene sus números específicos con los temas que se desarrollan a partir de búsquedas que plantea en principio el consejo editorial, pero se abre a que estudiantes de teatro y no estudiantes de teatro, no solamente de la UNAM, sino de todo el país y internacionales, puedan mandar sus propuestas para incluirlas en estos números, que por una parte están impresos, por otra parte están en internet, y además está la plataforma de la página de la Barraca, en la que se comparten textos constantemente. Además de los encuentros y seminarios, se han hecho presentaciones específicas de cada uno de los números. Recientemente, en febrero, tuvimos la última, la del número de teatralidad, en donde pretendíamos abrir un espacio de conocimiento y de diálogo sobre qué es el teatro, más allá de una presentación clásica de revista. Entonces también estamos explorando formas de encontrarnos. Ahora, en enero, se estrenó el nuevo consejo editorial, del cual yo soy parte, y estamos trabajando juntos, el consejo anterior y el nuevo, para hacer el número 4 de la revista, que es sobre teatro y tecnología, que ya está cerca a publicarse. Y a futuro tenemos el proyecto del número especial del 68, que además de ser un material imprimible, queremos que justamente genere espacios de reflexión en conjunto acerca de qué quiere decir ser joven en el 2018 en este país. Y les voy a leer un poquito nada más de qué es el proyecto. Con este proyecto pretendemos examinar las condiciones y repercusiones de posiblemente el momento histórico de mayor empoderamiento estudiantil de Occidente y compararlo con la situación político-social del momento. La búsqueda de este material está encaminada a gestionar espacios de reflexión con reuniones presenciales y con toma de espacios y acciones sobre la protesta, la represión, el papel de los jóvenes, el arte y la lucha, los modos capitalistas de producción teatral, instituciones y educación. ¿Cómo responde un cuerpo estudiantil de 300.000 alumnos únicamente de la UNAM ante la creciente violencia generalizada en México? ¿Cuál es el papel de la comunidad teatral en una lucha social? ¿El teatro tiene el potencial de responder a la realidad social desde sí mismo o necesita adaptarse a nuevas condiciones? ¿Qué responsabilidad tiene la educación tanto del estado actual del país como de sus posibilidades de cambiar? Este proyecto sigue siendo embrionario, estamos gestándolo en nuestras mentes y queremos pronto llevarlo a acción, y también para eso estamos invitando a la participación de
los teatreros y artistas y demás gente interesada en el tema y en la realidad actual, para que nos acompañen en este proceso, también para formar, ya sea en estos círculos de discusión, en el material imprimible, en la toma de espacios, etc. Igual, la última. No, nada más. Todas. La Barraca es un espacio conquistado. En enero del 2017 se firmó un contrato con la UNAM por 5 años en el que el Centro Universitario de Teatro, Difusión Cultural y Teatro UNAM se comprometen a financiar 1000 ejemplares de cada número de la revista. Entonces es un proyecto que ya está sostenido, que ya tiene por lo menos por los siguientes 4 años una base económica, pero que necesita seguir nutriéndose de las visiones de cada una de las personas interesadas en participar. La Barraca, más allá de ser solamente una revista impresa, es una plataforma de diálogo y de generación de conocimiento para el quehacer teatral de nuestro país. Gracias. ¡Bravo! Gracias. ¡Bravo! Bueno, ahora vamos a Jalisco con Olga Gutiérrez, que presenta el encuentro Cuerpo a Cuerpo. Así que te escuchamos, Olga. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ya. Mi nombre es Olga Gutiérrez, soy originaria de Guadalajara. Soy creadora y artista gestor y dirijo desde el 2004 el Encuentro Internacional de Artesánico Contemporáneo EINCE y desde el 2016 la plataforma Mura en Fresno, una producción artística en contexto producida por el Museo de Arte Contemporáneo Mura para la Colonia del Fresno. También nuestras representaciones están en crisis. La violencia desborda nuestra existencia y nuestro entorno, pero también las representaciones. La violencia producida por el narcoestado mexicano nos regresa a una imagen de todas las violencias, corrupciones y abusos en las que venimos construyendo nuestra vida. Estamos rebasados y considero que una manera de afrontarlo desde nuestra trinchera es revisando cómo estamos haciendo las cosas, nuestras relaciones, nuestras prácticas, nuestros escenarios, nuestras burocracias, nuestras instituciones. Todo esto, claro, con paciencia, escucha, compasión, cuidado, límites, rigor y compromiso. A partir de este año, con el repunte de diversas violencias en Guadalajara y de la desaparición de los 3 estudiantes de cine, la sociedad civil está produciendo representaciones de sublevación. Una de ellas, y la más significativa que yo considero hasta ahora, es la toma de la glorieta de los Niños Héroes, una glorieta ubicada en una zona de clase media acomodada en la ciudad de Guadalajara. No solo tomaron el espacio arquitectónico y el monumento, sino antes de ello tomaron el mito de los Niños Héroes para subvertir lo oficial y poner lo real. Si algo tenemos que erigir como sociedad mexicana es un lugar para todas aquellas y aquellos que han sido secuestrados y raptados en su derecho a existir, en su dignidad por la vida. Entonces, en este espacio se produjo un antimonumento, la glorieta de las y los desaparecidos. Es decir, ya no se llama más glorieta de los Niños Héroes, sino glorieta de las y los desaparecidos. Incluso hay una anécdota muy interesante que es, yo tomo un Uber para llegar al Museo Mura donde trabajo y es cerca de esta glorieta y tal cual el Uber me dice, ¿la dejo antes o después de la glorieta de las y los desaparecidos? ¿No? O sea, ya es un referente, ¿no? Bueno, se produjo este antimovimiento, pero también produjeron un espacio donde poder acompañarnos en el terror y la tristeza. Y también acompañar a aquellas madres y familias que han perdido a sus hijas, hijos, hermanas y hermanos. Produjeron un espacio de convivio donde después de cada movilización nos encontramos, nos saludamos, abrazamos, charlamos y nos acompañamos en el regreso de nuestras casas. Gracias.
Hace 2 años, el performer peruano Emilio Santisteban nos trajo un regalo en forma de pregunta. ¿Qué lugar tiene un arte del cuerpo en un país de cuerpos desaparecidos? La cual colgó como parte de su exposición en uno de los edificios de la UAM Coajimalpa. Esta pregunta me ayuda a formular otros cuestionamientos urgentes. ¿Cómo los festivales, plataformas, los espacios se suman a esta discusión? ¿Qué pueden aportar desde su marco y práctica a la comunidad escénica, al público y al contexto en el que se llevan a cabo? Considero que aquí y ahora, y hasta no encontrarlos, los festivales mexicanos de arte escénico, teatro y danza contemporánea debemos sumarnos a las miles de iniciativas ciudadanas de conciencia en torno a la violencia. Pero desde lo que podemos aportar, obviamente, nuestras prácticas, nuestras maneras, nuestras puestas de cuerpo, nuestras reflexiones. El conocimiento que nosotros los creadores y trabajadores de la comunidad escénica podemos aportar es muy valioso. Ya nos lo recordaba ayer Tania Ramírez en su ponencia inaugural de este congreso. Ella nos decía, ¿no? Hay una potencia muy valiosa en la puesta de cuerpo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Pero el tema es cómo lo hacemos, ¿no? Bueno, al menos es una pregunta para mí desde el festival muy difícil, ¿no? Entonces, considero que necesitamos producir un espacio de reflexión artística y social en torno a la importancia del cuerpo y de su entorno. Un espacio que habilite el encuentro entre creadores, agentes y gestores para entender cómo podemos producir escenarios de confianza, seguridad y respeto por nuestra vida y la de los demás. Un festival aquí y ahora le toca abandonar su condición de festival vitrina, es decir, festivales cuyo objetivo es la exhibición de obra, para pensarse más como un espacio dialogante con su contexto social que provoque el cruce de pensamiento y contexto entre los creadores invitados, así como con los creadores y el público de la ciudad sede del festival. Que la escena de un festival sirva como espacio de producción de realidades más empáticas y cercanas a contextos vulnerados por la violencia. Esa es mi pregunta para los festivales, y aprovecho para hacérselo también a la Muestra Nacional de Teatro, qué lástima que es Ángel. Queremos hacer el esfuerzo de dejar de hacer nuestra tarea de programar obras para pensar cómo podemos construir otros espacios para encontrarnos y dialogar. ¿Y por qué no terminamos de apostar nuestro recurso económico y de esfuerzo en ello? Es decir, en un encuentro que rebase los 2 días y medio, como este encuentro, para que sea un encuentro de una semana o que sea un encuentro de 3 periodos al año, por ejemplo, ¿no? Porque para la consistencia se necesita tiempo. En ese 2018, decido sumarme a estas representaciones de sublevación en mi ciudad y decido que para la 11ª edición de INSE no haremos un festival. Clausuro la idea y producción del Festival en Guadalajara de Arte Escénico Contemporáneo. No tiene sentido, no tenemos el cuerpo para siquiera imaginar este espacio. Pero sí realizaremos en INSE, tampoco dejar de hacer las cosas produce nada. Lo que haremos será regresar a la columna vertebral de esta iniciativa, el encuentro como capital humano que enriquece nuestra existencia, nuestra cultura, nuestro movimiento y nuestro arte. Entonces, el centro de la 11ª edición de INSE será el Encuentro Internacional de Creadores, Encuentro Cuerpo a Cuerpo, en la que estarán invitados creadores provenientes de Brasil y diferentes ciudades de México, para responder las preguntas cómo poner el cuerpo y cómo producir estructuras de esta puesta de cuerpo, pensadas dentro del contexto de violencia del cuerpo. Los creadores invitados provienen del campo de las artes vivas, la danza y el teatro contemporáneo, y se encuentran desarrollando importantes iniciativas en torno al cuerpo en contextos de violencia y movilizaciones sociales. Son artistas gestores que no solo desarrollan su práctica artística, sino que dirigen festivales, plataformas, así como diversas iniciativas en su lugar de origen. El perfil de los invitados es crucial. La propuesta es pensar cómo el cuerpo es afectado, trastocado, pensado e imaginado en contextos de violencia, pero también cómo pensamos estructuras para estos cuerpos, estos contextos, estos festivales, programas e instituciones. Será un encuentro de 11 días donde los invitados trabajarán como grupo y en pequeños grupos donde, 1. Compartiremos contextos, experiencias sobre la violencia del cuerpo. 2. Profundizaremos en el tema a partir de las preguntas cómo poner el cuerpo y cómo producir estructuras de esta puesta de cuerpo para encontrar lugares artísticos de gestión y producción. 3. Plantearemos ideas, gestos y producciones en una agenda del encuentro y para realizar en un periodo de 3 años
en las plataformas de cada creador invitado. 4. Escribiremos un texto a la comunidad artística latinoamericana, donde reflexionaremos en torno a la creación, el rol del artista en contextos de violencia del cuerpo, así como la importancia del artista gestor como productor de contextos de seguridad, confianza y respeto por nuestra vida y la de los demás. Este texto será publicado en los diferentes sitios electrónicos de los creadores. La finalidad de este encuentro es fundar la Red Observatorio de Artistas del Cuerpo en Conciencia de la Violencia, un organismo que colabore a largo plazo en red en una agenda de iniciativas, acciones para festivales, programas e instituciones culturales en México y en Brasil, colocando no solo esta discusión, sino produciendo estrategias. El segundo, tercer y cuarto momento de continuidad de este encuentro será realizado entre 2018 y 2020 en las ciudades de Mérida, Ciudad de México, Hermosillo, Chiapas y las ciudades brasileñas Sao Paulo, Río de Janeiro y Fortaleza. Para la metodología de este encuentro se tomarán prestadas herramientas de encuentros producidas en otros ámbitos, como la experiencia de nosotrificación de la cultura tocolabal, investigada y escrita por el lingüista Lenkersdorf, así como el laboratorio español ¿Qué puede un cuerpo? Las herramientas creadas para este encuentro serán pensadas desde lugares como escuchatorios en lugar de conversatorios, el caos como potencia organizadora, el anonimato y el cuerpo de la comunidad, la integración del cuerpo artístico en el cuerpo social y abrazando la disidencia. Sobre los invitados, de Ciudad de México en este primer encuentro, de Ciudad de México participan 3 integrantes del colectivo La Liga Tensa, quienes llevan a cabo el proyecto Es enorme y se mueve como el gas, una mirada coreográfica en torno a las movilizaciones sociales. Del sur de México participan Shanti Vera y Daniel García, artistas gestores, directores del Festival 4x4, festival que produce una programación en torno a cómo producir un espacio habitable para los cuerpos. Del norte participa Rosa Gómez, quien a través de su proyecto Danza Pop plantea interrogantes y fisicalidades para el cuerpo en el contexto de violencia del narcoestado mexicano en el norte del país. Y de Guadalajara, diversos creadores quienes participan de diferentes iniciativas en torno a violencias en el arte visual y del movimiento de los 3 estudiantes de cine desaparecidos. De Brasil, la creadora Carolina Nóbrega, creadora de artes vivas, artista gestora, quien actualmente realiza curaduría y programas de creadores en torno a la violencia del cuerpo. Gracias. Bueno, vamos por nuestra quinta ponencia de proyecto, que le toca a Teófilo Herrero, que también viene de Jalisco, con la Red Orgánica de Docentes y Artistas Rodar. Buenas tardes. Voy a hacer rapidísimo una revisión temporal de cómo llegó este proyecto, ahora sí que a mi conocimiento. Alguna vez abro mi correo electrónico, me encuentro con un email de la maestra, de la profesora Joana Lescano de La Plata, donde me preguntaba si podía asistir a... Yo antes trabajaba en la Secretaría de Cultura dentro de una cosa que se llama Licenciatura en Artes, después ya no. Sí, cambio de sexenio, ya saben. Ella tiene contacto conmigo para poder asistir, a poder hacer un intercambio académico donde ella pudiera llegar a dar una clase, pero también observar las prácticas docentes de los profesores de la licenciatura. Yo, le dije, pues, desafortunadamente ya no trabajo ahí, entonces, le recomendé otra ruta. Finalmente, en la otra escuela donde trabajo, en el Instituto de Arte Escénico, INART, un día me la encuentro. Y dijo, ¿tú eres Joana Lescano? Sí, muy bien, perfecto. Y empezamos a platicar, ¿no? Ella dio una clase ahí en INART, entró como a ver una de mis clases. Empezamos a platicar de este proyecto, que es una maravilla y que es iniciativa de Joana Lescano y de Matías Omar, que son 2 profesores de un proyecto o de una institución ahí en Argentina que se llaman las escuelas de estética, que son una especie de escuelas públicas, pero de formación artística inicial, que son proyectos muy interesantes.
Ella, cuando realizó el viaje acá a México, la cuestión era como comenzar, ahora sí que en una especie de red de enhebramiento, ¿no? Realizar el primer viaje a México, después que alguien de México pudiera viajar a La Plata y una vez ahí en La Plata empezar a planear las siguientes etapas que plantean en un principio que el profesor, digo, y creo que es algo que tenemos muchísima gente que nos dedicamos al teatro, pero también a ser docentes, es potenciar como formador la figura del artista docente. Por eso esto de la red orgánica de docentes y artistas como una entidad dual. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, este es ahora sí que nuestro sitio en construcción. La siguiente. Esto es más o menos lo que se hace en las escuelas de estética de allá de Argentina. Trabajar con niños de comunidades que, digo, ojalá y tuviéramos este modelo acá en México, es fantástico, ¿no? Una escuela pública pero de artes. Y bueno, ya para empezar un poco con esta cuestión de qué es Rodar. Bueno, Rodar tiene como principal proyecto de didácticas para la identidad latinoamericana, el proceso artístico y la construcción colectiva, que consiste más o menos en esto, ¿no? La misión es reposicionar las prácticas artísticas y docentes para el afianzamiento de la construcción de la identidad latinoamericana. Esto es poner en otro lado la formación artística y no, vamos, como un poco más autónoma de esta cuestión que de repente el Estado, la oficialidad, la institución nos quiere imponer, ir un poco más allá e integrar la práctica a partir del conocimiento como creadores hacia los alumnos. Entre los objetivos generales se encuentra establecer una red de intercambio internacional que permita la profundización de las prácticas regionales y la puesta en valor a partir de recursos didácticos. Generar una plataforma colaborativa que facilite la circulación de información entre los países participantes. Difundir las experiencias transitadas en cada institución y los recursos utilizados para el reconocimiento de los propios saberes culturales. Incentivar a la producción teórica que dé cuenta de la experiencia vivida y de los métodos pedagógicos utilizados. Después hay dos objetivos, por así decirlo, subsidiarios a nivel de educación básica y de educación superior. En el nivel de educación básica es llevar adelante nuevas herramientas y modos de acceso al arte y a la producción simbólica. Reflexionar sobre las celebraciones, los ritos y los movimientos artísticos constitutivos de la identidad cultural de cada nación. Gestar producciones artísticas que sinteticen la experiencia pedagógica y la toma de conciencia de los saberes culturales. Plasmar en registros escritos y audiovisuales las reflexiones grupales e individuales del trabajo transitado. En el nivel superior, dar a conocer y analizar obras artísticas argentinas, reflexionar sobre las formas de producción artísticas propias de cada país para reconocer y visibilizar los procedimientos del arte latinoamericano, posicionar a las producciones artísticas como herramientas didácticas para la formación de una identidad latinoamericana y generar una producción colectiva e interdisciplinaria que permita la experimentación y la puesta en valor de las formas del arte latinoamericano y motivar el trabajo propositivo dentro de la red latinoamericana para la difusión y el fortalecimiento de la misma. Esto, por las pláticas, las charlas que hemos tenido con Joana vía Skype y todo esto, uno de los objetivos que a mí más me llamó la atención es el de producir teoría, ¿no? Producir teoría pero a partir de la práctica. Y además de que
al trabajar con elementos culturales, elementos simbólicos, elementos artísticos de cada país, pensarlos desde la práctica artística, pero también desde la práctica pedagógica, y poder elaborar una pedagogía o una práctica pedagógica, más bien dicho, hacia el, no sé si llamarlos alumnos, sino o colaboradores, en este caso, ¿no? A los niños o a la gente que están formándose a nivel superior, permite que haya como una otra forma de pensar la docencia, pero también la identidad, ¿no? Algo que nos hace muchísima falta en Latinoamérica, donde hemos estado recibiendo durante muchísimo tiempo formas de hacer, prácticas, etcétera, etcétera, que vienen de otras regiones, ¿no? Bueno, digo, especialmente Europa, pero que repensarlas o reflexionarlas desde los cuerpos, desde las culturas, desde los símbolos y la reapropiación de estos símbolos y de esta cultura y de estas prácticas artísticas desde acá, ¿no? Desde poder dialogar directamente, pedagógicamente con los niños o pedagógicamente con la gente que se está formando a nivel superior, nos permitiría comenzar algo que es muy importante, que es ir formando teoría. No se hace mucha teoría en Latinoamérica. Partimos como de otras bases, y esto a mí me parece fantástico por esto, ¿no? Al mismo tiempo pensarnos como comunidad y pensar a la identidad desde la práctica concreta, ¿no? Pensarnos desde cómo ir construyendo los símbolos, la cultura, desde los cuerpos y desde la reflexión estética misma, ¿no? Y eso me parece importantísimo. En esta primera etapa, bueno, Joana viajó a Guadalajara, hizo sus prácticas ahí en el Instituto de Arte Escénico. En agosto yo tengo planeado ir a La Plata y también trabajar a partir de material cultural, simbólico de México, pero también argentino, y después ahí mismo en La Plata estar como pensando en brincar, ¿no? Como a Chile, a Cuba o a otros países. Es un proyecto muy joven. Ella vino acá a Guadalajara en noviembre. Esta segunda etapa que estará haciéndose a partir de agosto, bueno, incluye también el pensar hacia dónde podemos seguir expandiendo. ¿Podemos pasar a las siguientes? A la otra más. Esto ya es ahí en el Instituto de Arte Escénico, que dicho sea de paso no es una institución oficial. Eso me parece muy importante porque como pueden ver son jóvenes que están ya en contacto de alguna manera con la formación y con el trabajo profesional ahí en Guadalajara. Y bueno, pues yo celebro muchísimo la iniciativa de Joana, de Matías, y bueno, esperaremos. Por ahí tenemos rapidísimo un mail, si a ustedes les interesara unirse como a la iniciativa. El mail es pedagogia.rodar@gmail.com. Muchas gracias. Super, muchas gracias. Hacemos cambio de equipo. Suben a la mesa, por favor, las personas que continúan con los proyectos. Muchas gracias por acompañarnos acá arriba. Ahorita nos despedimos. Un momento. Las preguntas las tienen ya en sus manos las y los proyectistas, así que las pueden buscar sus respuestas directamente con ellos. Algunas personas están escribiendo las respuestas detrás, entonces se las pueden entregar y pueden platicar, obviamente, si ustedes quieren, claro.
Me olvidé decir que el número 5 de la revista, es el que viene después del 68, es sobre teatro y feminismo. Entonces también todas las que hablaron hoy, que dijeron cosas interesantísimas, estaría increíble colaborar. Sí, si quieres pueden ser atrás y se las podemos entregar para pueden buscar a sus proyectistas para que les den las respuestas, ¿no? Bueno, continuamos con la Red Teatral Poblana, con Ángel Miguel Mancilla Rodríguez, obviamente de Puebla. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Ángel Miguel Mancilla Rodríguez y es un verdadero honor representar al Estado de Puebla en este tercer Congreso Nacional de Teatro. Quiero agradecer a todos los que han compartido cosas aquí en la mesa. Creo que se ha vuelto evidente la urgencia de empezar a formar comunidad y eso me alegra mucho. Bueno, el proyecto que voy a presentar se llama Red Teatral Poblana, intercambio de estrategias para la generación y rotación de públicos. ¿En qué consiste? Siguiente, por favor. Muy bien. A partir de la lectura de la convocatoria para este tercer Congreso Nacional de Teatro, identificamos inmediatamente un problema a resolver en Puebla y realizamos un diagnóstico. En Puebla hay actualmente más de 30 compañías independientes y más de 15 espacios alternativos y foros independientes. Hay gran diversidad en las propuestas, temática y estilo de las obras. Pero, nuevamente, la cantidad de espectadores resulta insuficiente para dar a los trabajadores teatrales un salario que pueda costear sus necesidades básicas de subsistencia. En ese sentido, hoy en Puebla hay más oferta que demanda. Sumado a esto, y por supuesto favorecido por motivos inmemoriales, hay una competencia agresiva dentro de los colegas teatrales de Puebla. Se desprestigia el trabajo del otro en lugar de promoverlo. Entonces, no estamos ejerciendo el derecho humano a una vida laboral digna y no estamos propiciando un estado de paz en nuestra comunidad. Si ya lo vemos desde una perspectiva social, no estamos ayudando a que el espectador como ser humano ejerza su derecho a conocer la cultura y sus beneficios. El 70% de la población en Puebla nunca ha ido una vez en su vida al teatro. Entonces, concluyendo, nosotros como comunidad no estamos promoviendo el ejercicio de los derechos humanos y tenemos un estado violento, no de paz. Recuerdo que la convocatoria del Congreso, después de mencionar que 2017 había sido el año más violento de nuestra historia, decía claramente: debemos preguntarnos si nosotros como comunidad no hemos propiciado la barbarie. Y nosotros en Puebla hemos estado propiciando la barbarie. Entonces, decidimos que en lugar de ponernos a discutir inútilmente por cuestiones que seguramente ustedes ya conocen y que son pertenecientes a todo gremio, muy bien, vamos a atacar este problema. Entonces surge la iniciativa, siguiente por favor, de reunir artistas, técnicos, investigadores, administradores y gestores activos en la escena teatral poblana con el objetivo de generar y compartir estrategias para atraer a mayor número de espectadores a las puestas en escena pertenecientes a las distintas compañías y grupos de la localidad. Más importante aún, esta red se encargará de generar y emprender estrategias para que el público rote entre compañías y que así disfrute el mayor número de espectáculos teatrales posible, ¿no? Es decir, ¿cómo lo vamos a lograr? De la siguiente manera. Siguiente, por favor. Vamos a realizar un censo de las compañías en activo y vamos a crear un directorio digital. Igualmente terminaremos un censo de los espacios independientes y haremos un directorio digital del mismo. Después de esto vamos a convocar a los representantes de cada compañía, a los administradores o jefes de foro de cada espacio y a gestores culturales, ¿por qué no?, que se quieran sumar a esta iniciativa. Y entonces estaremos celebrando reuniones mensuales en donde asignaremos roles, tareas y sobre todo vamos a compartir herramientas y vamos a compartir materiales. Es decir, perfecto, a mí me está yendo muy bien con este espectáculo. Perfecto, ¿qué has hecho? Ah, pues he convocado una rueda de prensa
he puesto publicidad para mi público en ciertos lados. Ah, perfecto, entonces yo voy a localizar cuál es mi público y también si tú me puedes ayudar con la información sobre cómo organizaste la conferencia de prensa y al final, ¿por qué no hacer un directorio de los espectadores y enviarles un correo electrónico, decirle, ah, mira, también está esta propuesta teatral? Y de esa forma, no solamente la gente que vaya a nuestros espectáculos se va a quedar como nuestro público frecuente, sino que va a rotar entre los distintos espectáculos de Puebla y entonces empezaremos a formar público. Muy bien. Ok, además de esto, queremos tener sesiones de asesoramiento, por supuesto, porque es indispensable, con expertos en políticas públicas, publicistas, mercadólogos, así como expertos en la materia para obtener mayores materiales y herramientas. ¿Por qué no reunirnos, invertir y tomar todos el maravilloso taller que tiene el maestro Eloy Hernández sobre administración teatral? Sería más que fabuloso, ¿no? Y dejar de ver esto como un gasto, sino verlo como una inversión, ¿no? En fin. ¿Y cuáles van a ser los beneficios? Siguiente, por favor. Ok. ¿Cuáles van a ser los beneficios? Esto, por supuesto, es aplicable a gran rango. Después de que terminamos con la centralización de la capital, ¿por qué no contactar a quienes están haciendo teatros en los municipios e invitarlos a hacer lo mismo? ¿De acuerdo? Estaremos creando paz, ya que no va a haber otra, ¿de acuerdo? Si nos vamos a reunir por esto, estaremos forzándonos a colaborar por un mismo fin y entonces empezaremos a hablar de una comunidad. Ya no nos estaremos peleando que por gustos, que por estéticas, que por formas de trabajo. No, todos queremos público. Seas de tal lado, seas de tal lado, todos queremos público y me parece que es un muy buen móvil para empezar a juntarnos. De acuerdo, después estaremos promoviendo el derecho humano a la cultura, porque si hay más gente que ve teatro, hay más gente que está haciendo ejercicio de este derecho. Crearemos espectadores regulares de teatro en Puebla y estaremos generando inversiones redituables. Y por último, exacto, lo que me parece mucho más importante, esta es una oportunidad de que haya un verdadero impacto nacional. Quisiera invitar a cada comunidad teatral de los estados a que consideren este proyecto y, ¿por qué no?, que haya una red jalisciense, que haya una red veracruzana, por supuesto, para el intercambio de estrategias sobre la generación y rotación de públicos. Pruébenlo, creo que puede funcionar. Sobre todo estaremos rompiendo con la centralización y estaremos accionando frente a un problema, ¿no? Lo que yo estuve escuchando en otras jornadas preparatorias es que volvimos a lo mismo, ¿no? A quejarnos y a plantear problemas que no tienen solución. Bueno, creo que esto es accionar como el Congreso. Este Congreso es una acción. Accionar para vencer los problemas. Dejar de quejarnos de que, ay, el público no viene a nosotros. Bueno, ¿qué vas a hacer tú? ¿No? ¿Qué vas a hacer tú para que el público venga a ti? ¿No? Accionemos. Lo que está haciendo este Congreso es maravilloso, ¿no? Es una acción concreta para vencer el problema. Estaremos propiciando paz, haremos una comunidad, estaremos promoviendo el derecho a la cultura y sobre todo estaremos pensando en quién es el más importante en la sala de teatro. No es el director, no es el actor, es el señor espectador. Y también las señoras espectadoras, por supuesto. Y bueno, y finalmente, si les ayudamos a promover su derecho, nos va a ir mejor también a nosotros. Muchas gracias. Vale, vamos a continuar, nos vamos hasta Tamaulipas con Lorena Illondi, que nos va a hablar sobre la red de foros independientes en Tamaulipas, una propuesta de organización. Hola, yo soy Lorena Illondi y soy marihuana. Ah, no, ¿verdad? No, perdón. No es reunión de doble A, ¿verdad? Yo vengo de Ciudad Victoria, Tamaulipas, y nací en Tampico Hermoso o Puerto Tropical, pero bueno, la vida me llevó a la capital, hace ya muchos años, ¿no? A mí me sorprendió mucho cuando recibí la carta de donde nos daban toda la información y que hay que hacer esto y lo otro, y cuando llegué a la parte de la recomendación de la no violencia, de la paz, no entendí. Y dije, ¿por qué? ¿Por qué me están diciendo que todo eso, no? Luego ya pregunté, me dijeron que porque aquí se pone de a peso y se dan hasta con la cubeta.
Y eso me lleva nada más, ya lo mencionó ayer Lucía cuando habló de la investigación de su maestría que fue a hacer allá, ya les contó ella, que en Tamaulipas, yo no sé por qué, tengo hipótesis, pero lo que sí es un hecho es que los teatristas estamos cohesionados, o sea, sí hay un superobjetivo, como decía mi maestro Morris Avariego, un superobjetivo más grande que las gónadas del director o del dramaturgo o del actor, que es la obra de teatro, el teatro en sí, ¿no? Como una entelequia. Y bueno, en ese sentido, estar aquí y darme cuenta de que a pesar de que me advirtieron que se iba a poner de a peso, no está pasando, pues eso me lleva a albergar una esperanza de que este ejercicio inédito, porque me queda claro que nunca antes había pasado esto, lo están diciendo las personas que tienen más tiempo que nosotros, sorprendidos, los maestros, ¿verdad? Nos dicen, esto no había pasado antes, está pasando ahorita, y qué bueno. Ya lo mencionaron, tiene mucho que ver con que hay mucha gente joven, estos millennials de este siglo, pero estamos los millennials del siglo pasado, ¿no? Pues sí, entonces, bueno, como buena millennial del 70, tengo una libreta. ¿Sí, no? Yo soy millennial del 70, ¿verdad? Bueno, y también traigo acá el acordeón, pero aquí sí me voy a tener que poner los lentes, ya no puedo seguir fingiendo. Bueno, a mí me encantó aquí la libretita que nos regaló los del Restaurante Enamorado, y dije yo, ay, qué amables, porque yo les voy a vender unos libros que traigo, ¿verdad? Entonces se los enseño, que son de dramaturgia. Pero bueno, estoy hablando mucho porque quiero yo que ustedes sepan qué es lo que pasa en Tamaulipas. Tamaulipas se cuece aparte. No nada más porque ya les estoy diciendo que por alguna extraña razón los teatristas sí estamos cohesionados en torno a un gran objetivo, independientemente de lo que tú hagas y de quién eres y nada de eso, ¿no? Hace ya años que sucedió eso. A pesar de eso, Tamaulipas escucho en este panorama que me brindan los compañeros de sus lugares de origen, cómo se reproduce el modelo del centralismo, ¿sí? Ese centralismo del que nos quejamos y que le interpelamos a Ángel, de que pues, qué onda con la muestra y que el centralismo y que, bueno, también se replica en los estados, ¿no? Las capitales suelen concentrar y ya lo escuchamos ahorita con muchos. En Tamaulipas no. En Tamaulipas la capital, Ciudad Victoria, Ciudad Bachoria, Ciudad Liboria, Ciudad Ranchoria, Smolvik, que es la séptima ciudad más violenta del mundo, caray, pero en realidad, déjenme decirles que es por las matemáticas. Somos un pueblecillo de 363,000 habitantes, o sea, menos de 400,000, entonces a la hora que sacas las matemáticas, ¿verdad? Pues dice que tenemos un índice muy alto. Entonces, bueno, eso es Tamaulipas, y entonces Tamaulipas no tiene su capital, solo concentra el poder político, ¿sí? Y los polos de desarrollo económico se encuentran en la frontera y en el sur, en el puerto industrial de Tampico y Altamira y en las fronteras. Entonces, ahora sí podemos darle la primera. Yo quiero platicarles un poquito de qué onda es Tamaulipas y por qué me atrevo yo a decir que se cuece aparte. Es el último territorio en ser conquistado, ¿sí? 1748, y apenas andaban llegando los gachupines por allá, ¿sí? Llegaron, ya para que verdaderamente se consumase la conquista, que allá no fue colonia, porque ya tuvieron que diezmar a la población, y como ejemplo recordemos que la gran nación chichimeca, porque México no empieza en Mesoamérica, o sea, México está más arriba, empieza y era más grande, ¿no? Pero ahorita empieza en el norte, en Aridoamérica, ¿sí? División del Norte, nos vamos a tomar una foto a rato, Entonces, sí, arriba el norte y si no viene el mapa. Bueno, entonces Aridoamérica representa condiciones muy particulares que de verdad no tienen nada que ver con Mesoamérica, nada, o sea, ni desde los indígenas ni ahorita, ¿sí? Nuestros hermanos indígenas, por ejemplo, en Estados Unidos, las tribus de la gran nación chichimeca, que son los apaches y aquellos, ustedes saben que todavía en el siglo XIX apenas los andaban aplacando y metiéndolos a reservaciones. Entonces, como lo pongo como ejemplo porque eso habla de esta manera de ser del noreste y que impacta, por supuesto, hoy día en las prácticas que tenemos. Bueno, eso fue allá cuando empezaba la nación, el último territorio de la república, ¿sí? Bueno, hoy día,
de los 31 cruces internacionales que tiene nuestra frontera norte, 16 están en Tamaulipas. Eso es espantoso, ¿no? Por supuesto nos da dinámicas muy distintas porque el resto de los estados fronterizos tienen 2, 3, 4, ¿sí? Los otros 14 están distribuidos en el resto de la franja, ¿ok? Entonces por ahí significa que entra una cantidad impresionante de dinero, de mercancías, de personas, por la buena y por la mala, ¿sí? Pero bueno, Tamaulipas es mucho más que un territorio en disputa, mucho más que una zona de guerra, mucho más que todo eso, ¿no? Somos las personas que hacemos la vida, los que no nos hemos ido porque no hemos podido o porque no hemos querido, y que ahí seguimos. Y bueno, pues les decía yo, gracias a FECAL, desde el 2010 estamos en una guerra contra el narcotráfico, ya no combate, sino guerra, y bueno, aquí la semióloga que estuvo hace rato nos diría que hay una diferencia sustancial en ese pequeño cambio de vocablo y que tiene que ver con este terrible estado en el que mi corazón se encoge cuando yo estoy sentada de aquel lado y veo que todos los que han pasado han hablado de desaparecidos, de violencia, de cosas que antes no pasaban, que antes estaban como circunscritas allá al norte y todo el mundo decía, ay, los bárbaros del norte, ¿no? Pero esa barbarie, como ya lo hemos establecido, pues desafortunadamente está expandiéndose y creo que este tipo de acciones, ya lo hemos dicho, pues son la respuesta que estamos ofreciendo como artistas. Entonces, para mí es importante que ustedes sepan qué onda con Tamaulipas y por qué nos estamos inscribiendo en este concierto nacional, porque estamos convencidos de que es la única manera en la que vamos a sacar adelante este desmadre que nos heredaron y que estamos heredando, ¿no? Tenemos como esa responsabilidad. Una más. ¿Qué puse ahí? Bueno, es un censo preliminar, ¿sí? Como les decía, hay 5 polos de desarrollo, ¿sí? Cada uno pelea su lugar. Está Matamoros, que es puerto en el Golfo, frontera y puerto. Luego sigue Reynosa, que es una ciudad muy pujante, y luego está Nuevo Laredo. La primera ciudad de Tamaulipas se recibió la alerta mundial de que nadie fuera para allá. Hace algunos años, ¿no? Que le dijeron a los gringos, no vayan a Laredo, ¿no? Bueno, ya se amplió a más ciudades de Tamaulipas, pero en cada una de esas ciudades hay centros autogestivos, ¿sí? Foros autogestivos. Hay muchas compañías, pero las compañías algunas mutaron a espacios físicos, ¿sí? Entonces, esta propuesta que nosotros estamos trabajando, que está esbozada y que definitivamente se está enriqueciendo de una manera espectacular con el taller que estamos teniendo de redes, en el cual cada quien está vertiendo su experiencia, tanto de éxito como de fracaso, ¿verdad? Porque es importante volver a lo que no sale bien para poderlo mejorar. Y bueno, ahí vemos que tenemos en la frontera, en el centro y en Tampico. Cada uno de ellos tienen vocaciones diferentes. En Tampico, por ejemplo, está la Guarda Teatro, con Ángel, que se acaba de ir, con su proyecto de teatro para fin del mundo, que está así con un público muy específico y una onda postapocalíptica y así que es muy particular. Y lo mismo tenemos el foro La Columna, que está en Ciudad Victoria, Tamaulipas, que es el que yo administro, y que tiene un teatro, una cartelera pues más como tirándole a comercial, ¿verdad? Para que la gente vaya con temas y cosas que les pueden interesar, pero que también hacemos lecturas y presentaciones de libros, talleres y cosas de esas. O en la frontera, en que está Espacio Vacío, que es un colectivo que se apropió de un edificio en ruinas, abandonado, y que lo fue rescatando para tener ahí también actividades escénicas, ¿no? Muchos grupos son contraculturales, otros son más fresones, pero todos nos queremos. Sabemos que Tamaulipas es nuestro objetivo. Una más. Y bueno, ahí hay una serie de tareas que eso fue lo que nosotros sacamos y que tiene mucha similitud con lo que estaba platicando aquí con la Red Poblana, con las otras redes que están y con lo que estamos generando, y que verdaderamente mi sueño sería que dejara de ser una utopía y que sigamos trabajando en esta línea de crisis de los conceptos, que nos atrevamos a ponerlos en duda, a cuestionarlos, y que nos atrevamos a experimentar nuevas formas de hacer y nuevas formas de ser, sin que olvidemos pues finalmente que el teatro es ese convivio y que también es ese derecho que tenemos los artistas como seres humanos, y que tiene que ser esta onda así dialéctica, hegeliana y todas esas cosas, ¿no? Y bueno, creo que ya se me acabó el tiempo. Vayan a Tamaulipas, no está tan feo, ¿eh? De verdad, si van a Victoria, yo los trato a cuerpo de rey. Gracias. Dos segundos más. Nomás para platicarles, porque ahorita voy a poner ahí un trapito, sí, como hippie.
aunque vengo de gente decente, pero me voy a poner ahí con libritos. Esta es una colección de dramaturgia norestense. Es un esfuerzo que inició la primera y la segunda colección de 5 tomos cada una, de manera con uñas y dientes, ¿no? Sacando copias y por aquí y por allá. Y sacamos la primera y la segunda colección, que son 5 títulos cada una, 10 de autores tamaulipecos, desde voces nuevas hasta voces consagradas. Ya después sacamos un apoyo del PECDA para la colección 3 y la 4, y por ahí los van a estar viendo, cuestan 20 pesos, bien barato, y si no hayan que poner, bueno, pues dramaturgia norestense para que la tengan a la mano. Y me acabo de enterar, me acabo de decir ahorita que lo estoy viendo, que nos vamos a abrir para la otra dramaturgia, ¿no? Porque nada más los chichimecas, todo el país, si alguien tiene, luego platicamos y podemos publicarles algo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y ahora vamos con un proyecto de Yucatán de Cintia Vanessa Arrébola, que nos va a hablar sobre el Centro de Formación Básica y Sensibilización Artística, promotor de la educación artística como enfoque integral. Te voy a dar parte de mi comida hoy. Okay. Hablando de comida, trataré de ser breve para que vayamos ya a comer, ya es tarde. Pues bien, seré positiva porque creo que también tenemos que hablar de las cosas buenas. Y voy a hablar a partir de la educación desde el teatro. ¿Qué es el Centro de Formación Básica y Sensibilización Artística? Es un proyecto que promueve la educación armónica de niños y jóvenes a partir de la inserción de los planes y programas de estudio de educación primaria y secundaria, de una búsqueda transversal de desarrollo artístico que se integra a su formación académica, cívica y ética. El arte como un medio para la evolución del pensamiento sistemático, creativo y crítico. Sí existe una escuela con enfoque artístico en el país, y está en Yucatán. Este proyecto inicia sus funciones en el ciclo escolar 2006-2007 con una escuela primaria y secundaria regular pública, dependiente de la Dirección de Programas Estratégicos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán. La iniciativa la tiene la licenciada Georgina Cuevas, quien tiene como objetivo inicial atender y apoyar con esta propuesta a todo niño y adolescente que tenga un interés en el arte y que acuda a alguna disciplina artística por las tardes. Esta iniciativa surge porque nuestra directora, que ya regresó, estaba ausente por un tiempo por algunas cosas de la SEP, regresa y su planteamiento inicial era apoyar a los niños que tenían cierta afinidad con el arte, y esto lo veía sobre todo con las chicas que van a danza clásica en el Centro Estatal de Bellas Artes, que bien se sabe en Mérida acuden a partir de las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche casi todos los días, hasta los sábados. Entonces las chicas se estresaban mucho porque no tenían tiempo en una escuela normal de que les marcan tarea y se dormían hasta las 3, 4 de la mañana haciendo la tarea. Es real. Al ver esto, ella tiene la iniciativa y se apega o se acerca a programas estratégicos, y entonces se crea la escuela en el 2006. Yo tengo mi acercamiento al finalizar mis estudios de la licenciatura en teatro en el 2008, nos invitan a otros compañeros a ingresar también en música, visuales, yo voy por teatro y había alguien de danza. En el 2006 se inicia con un grupo multigrado de quinto y sexto y un grupo de primera y secundaria, 50 alumnos, era como un programa piloto. En el ciclo escolar 2008-2009, cuando es ingreso y me tocan los trancazos, es la primaria con un primero, segundo y tercero de primaria, y la secundaria con un primero, segundo y tercero. Esto es porque ya no era el mismo enfoque, la directora es pues quitada del puesto, meten a otra persona, y entonces lo que sucede es decir: no, pues es que para todos, cualquiera que quiera, que se inscriba a una disciplina artística y pues va. Que estoy de acuerdo con ello, pero no era el enfoque que tenía, y que luego surgen otras cosas, porque un niño de primero, segundo y tercero aún está en la búsqueda, está tratando de encontrar pues qué le gusta más, pintar, etcétera, que ha sucedido también con los demás grados, pero es más visorio.
Entonces, en el ciclo escolar actual 2017-2018 contamos con primaria, el cuarto, quinto y sexto, y la secundaria ha crecido. Tenemos en primer año 2 grupos, segundo 2 grupos y un tercero de secundaria. Nuestro alumnado está constituido por niños y jóvenes entre los 8 y 15 años, que a su vez son alumnos del Centro Estatal de Bellas Artes, el Centro Cultural del Niño Yucateco, Centro de Iniciación Musical Infantil, el Honorable Ayuntamiento de Mérida y algunas instancias particulares. No importa de dónde provengan en realidad, siempre y cuando acudan por las tardes a alguna disciplina artística. Es el único requisito que tienen. Y pueden cambiarse, y lo han descubierto los alumnos. Ahorita voy a hablar de ello. Voy a hablar de las fortalezas que se ubican en las instalaciones del Centro Estatal de Bellas Artes, lo que favorece la evolución del proceso de sensibilización artística y proyectos integrales, por los espacios adecuados para el desarrollo de las artes. El trabajo en conjunto con el Centro Estatal de Bellas Artes, la dirección de esta institución y la escuela van hacia un mismo fin. Se ha logrado con las directoras, la maestra Rita Castro Gamboa y la maestra Georgina Cuevas, un total entendimiento, y entonces vamos hacia un mismo fin y han logrado cosas muy padres. La directora fundadora de la escuela tiene un perfil artístico. Eso nos ha ayudado bastante, porque al no venir directamente un director impuesto de la Secretaría de Educación Pública y que tenga ese conocimiento, puede entender muchas otras cosas. Contar con maestros académicos fundadores que fueron seleccionados tanto por su labor docente como la afinidad con el arte. Como ejemplo tengo que la maestra de español, la maestra Ligia Cicero, era la que dirigía el Programa Nacional de Fomento de la Lectura en el tiempo que se fundó la escuela. Y el maestro de historia, el maestro Paulo Rodríguez, es el director del acervo histórico del Estado, por mencionar. Contamos con maestros de arte egresados de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, no maestros de artísticas, que esto hace una diferencia. No tengo nada en contra, pero al tener una cierta especialización en tu disciplina es otra vuelta. Tener 8 módulos, 6 horas de arte a la semana, ubicados en un solo día para el ensamble de los proyectos. Ahorita les hablo de los proyectos. Trabajar de manera transversal con los contenidos académicos y artísticos, característica que en el año del 2010 la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la OEI, la califica como una de las experiencias exitosas de la educación artística en México. Después de prueba-error, porque queríamos hacer muchas cosas en el arte mensual o bimestral, nos dimos cuenta que eso no funcionaba. Y ahora hemos llegado a la elaboración de 3 proyectos al año con los alumnos que tienen que ver con la transversalidad en el arte y las materias académicas, que surgen de las disciplinas artísticas, y el fomento a la lectura. En la escuela tenemos un apoyo de fomento a la lectura, que es celebración de la muerte, que lo hacemos en el mes de noviembre, artistas célebres en marzo-abril, y el cierre de curso junio y julio. No es el festivalito que tenemos de bailecito, no, los chicos proponen la temática. Los resultados que hemos tenido es que los niños y jóvenes que acuden al Centro de Formación Básica y Sensibilización Artística han manifestado mayor sensibilidad a su entorno, teniendo una voz propia ante lo que acontece a su alrededor. Niños y jóvenes empoderados, sentido de pertenencia, egresados que continúan su preparación académica en el CEDAR y posteriormente en la ESAI. Actualmente se cuenta con 360 alumnos, de los 50 que teníamos al principio. El teatro como herramienta pedagógica, el encargado en los proyectos integradores de contener y propiciar el desarrollo de los mismos. Es una invitación para que en su búsqueda valoren y se apropien de las manifestaciones artísticas, y fomentar la apropiación de lo que se dice y piensa por cada alumno, la seguridad de su argumento, la concentración, la creatividad para expresar su punto de vista, generando un aprendizaje significativo en los alumnos del Centro de Formación Básica y Sensibilización Artística. Y también que somos el primer lugar a nivel académico del Estado, de las escuelas de gobierno. Eso tiene que ver con el arte y su impacto en él. Y las diapositivas. Ya voy a terminar.
Bien, aquí tenemos ejemplos, quise manejar fotos nada más. Este es un chico de quinto de primaria, están ahí los demás compañeros. Es un proyecto integrador con las materias académicas y arte. La maestra de artes visuales de la primaria, la maestra Patti es sobre la celebración de la muerte, y partimos este 2017-2018 a partir de los clásicos de la literatura de terror. Ella trabajó con Lovecraft y los niños estuvieron haciendo investigación y demás. Ellos pintan, hacen, cuelgan, o sea, hacen de todo. La siguiente, por favor. Esta es la elaboración para artistas célebres 2017-2018, que estuvo a mi cargo el segundo de secundaria. Se invita a un colaborador para realizar con los alumnos la escenografía. Los chicos tienen totalmente voz, voto, todo en los proyectos. Partimos de un contenido que tenemos en teatro en segundo de secundaria, que correspondía a ese bimestre, que era géneros teatrales, y abordamos a partir, la siguiente, de Sor Juana Inés de la Cruz. Ellos decidieron abordar con el poema Hombres necios cacuzáis y Los empeños de una casa. Entonces ahí vemos atrás a las chicas que quisieron a una sola voz ser Sor Juana, y los que están adelante están representando una escena de Los empeños de una casa. Entonces, con la maestra español ven en la materia la cuestión de verso y demás, y conmigo van viendo también cómo van montando y demás. Ya voy a terminar. La siguiente, celebración de la muerte 2015-2016, tercero de secundaria. En ese momento estábamos viendo teatro en verso en el primer bimestre. Ellas eligieron elección de Romeo y Julieta, la muerte era el tema, lógicamente, y eligieron la escena donde muere Romeo y Julieta, pero quisieron todas ser Julieta. Entonces, había una cuestión de que todas pueden ser Julieta y que ellas no saben perfectamente en este momento, para ellas está muy arraigado, que no se trata de amor la obra. Y el siguiente, cierre de curso 2016-2017, es una creación colectiva a partir de la temática de la discriminación, y lo que hicimos es una historia de amor que se iba por todos los tiempos, por 3 tiempos, momentos históricos, que era la cacería de brujas, la esclavitud, el holocausto. Este momento es de un chico que tenemos músico desde segundo de primaria, el cual toca el violín, Liam, y que está ahorita intentando irse, bueno, en casa está tomando clases de la prepa libre porque necesita estudiar 8 horas diarias de violín, porque quiere irse a otro país a estudiar. Y pues sería eso. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, entonces yo las invito y los invito a que contacten directamente con los proyectistas para que puedan intercambiar contactos y hacer agenda. Vamos a la comida. En este momento termina las actividades para las personas que nos acompañan como oyentes. Muchas gracias.